Ya, entonces, repito eso. ¿Cierto? Para determinar el esfuerzo interno de momento axial y corte, ¿cierto? Es necesario hacer una sección. ¿Ya? En esa sección, ¿ya? Cuando nosotros realizamos esa sección, separamos el cuerpo en dos partes, ¿cierto? Separamos el cuerpo en dos partes y como el cuerpo está en equilibrio, cada una de las partes tiene que seguir en equilibrio, ¿cierto? Ese es el principio de seccionamiento. ¿Ya? Entonces nos colgamos un poco del principio de seccionamiento, ¿ya? Para poder determinar el equilibrio de cada una de las partes que yo seccioné de nuestra viga o de nuestro cuerpo o elemento, ¿ya? Pero como yo corté justo en ese punto, tienen que haber esfuerzos internos que equilibren todos los otros esfuerzos externos, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos que no podíamos realizar, ¿cierto? El corte en este punto, cortar ahí y que solamente me aparezca la fuerza externa, que sería la reacción vertical ahí, que está ahí, ¿cierto? Y tomáramos todo este lado del elemento. Si tomamos todo ese lado del elemento, fíjense que no hay un equilibrio vertical porque hay solamente fuerzas ahí y tampoco hay equilibrio en cuanto a momento porque esto va a tender a girar porque tengo solamente una fuerza acá. Entonces no hay un equilibrio de esta parte que tiene acá. Entonces cuando yo secciono un elemento y por el principio de seccionamiento me dice que tiene que estar en equilibrio, tienen que haber fuerzas donde yo hice el corte, ¿ya? ¿Y dónde hice el corte? Lo hice en este punto de aquí, que es este punto 1, 1, ¿cierto? En 1, 1 hice el corte. Entonces inmediatamente tienen que salir estas fuerzas internas que habíamos conversado, que son las fuerzas que mantienen unidas las partes de nuestro elemento, de nuestra viga, ¿cierto? Ante los esfuerzos externos. Entonces, estas fuerzas internas son la fuerza axial, ¿ya? Para poder mantener unida la pieza axialmente y que no se, al traccionarla o comprimirla no se rompa, ¿cierto? Tiene que haber una fuerza de corte para que la pieza no se, ¿cierto? No se rompa con ese esfuerzo de corte, ese esfuerzo que va a una fuerza vertical y otra en dos sentidos, ¿cierto? Que era este esfuerzo que tenemos acá, ¿cierto? Que se producía ese efecto, ¿sí? Y tenía que haber uno muy importante que es el de momento, ¿cierto? Para que la viga no se rompiera por flexión. Entonces no aparecían estos tres esfuerzos internos porque esta viga estaba en equilibrio, ¿ya? Y es capaz de generar además estos esfuerzos internos, momento, axial y fuerza de corte. Nosotros dijimos que siempre vamos a poner en esta dirección el momento como positivo o sentido antihorario, el axial siempre lo vamos a poner saliendo y la fuerza cortante siempre hacia abajo, ¿ya? Ahora, del otro lado, ¿cierto? Como nosotros cortamos el lado izquierdo, pasaba algo del otro lado, el lado derecho. El lado derecho, si tomamos el lado derecho de nuestra estructura, que está acá, en ese mismo corte que hicimos acá, ¿cierto? En el lado derecho debe pasar por acción y reacción lo mismo. Si el momento iba en esa dirección, el momento tiene que ir perdón, en ese sentido, el momento en el otro lado tiene que ir en el otro sentido. Lo mismo con la fuerza axial. La fuerza axial que va en ese sentido tiene que ir en el otro sentido opuesto. ¿Ya? En todos los sentidos son opuestos en el otro lado de nuestra viga. ¿Ya? Cuando tomamos el otro lado. Por convenio de signo, siempre el lado izquierdo se toma así. Y el lado derecho se toma de esta forma cuando yo defino el X de izquierda a derecha, que ya lo vamos a ver más adelante, el convenio de signo para cuando parto de derecha a izquierda. Ya, tengo un diagrama de flujo para eso. Pero eso un poquito más adelante. Ya, vimos el ejercicio de hicimos el corte a los 3 metros, pusimos los esfuerzos internos, ¿cierto? Axial, corte y momento. Y lo primero que debemos hacer para poder desarrollar y encontrar estas incógnitas, que serían M, N y V, que no las conocemos, ¿cierto? Es encontrar las reacciones, ¿cierto? Al encontrar las reacciones, nosotros podemos determinar inmediatamente el momento, el axial y el corte. Las reacciones las habíamos determinado en un punto anterior. Perdón, acá. Encontrábamos las reacciones del elemento completo, ¿cierto? A X, a Y, BI y menos 100, ¿cierto? Que tenía la viga, este es mi DSL, ¿ya? Hacemos descomposición de fuerza si es necesario, condiciones de equilibrio para toda la viga, y hacíamos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento, para esta viga que tenemos acá. Encontrábamos las reacciones, que es nuestro primer paso, ¿ya? Y luego en el paso siguiente hacíamos el corte en el punto que nosotros necesitábamos. Y donde aparecía nuestro esfuerzo interno, corte, axial y momento, ¿cierto? De las condiciones de equilibrio, como esto estaba en equilibrio y yo sabía que por el principio de seccionamiento estaba en equilibrio, yo puedo aplicarle las condiciones de equilibrio, ya sea sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento con respecto a un punto.
Y en ese momento dijimos, hagamos sumatoria de fuerza en X igual 0, y si hacemos sumatoria de fuerza en X igual 0, me da que N igual 0. Si hacemos sumatoria de fuerza en I igual 0, me da más 14,3 menos V tiene que ser igual a 0. ¿Ya? De esta podemos despejar inmediatamente el corte, que es B, ¿cierto? Y nos sale que el corte es 14,3 kilos. Ya estoy sufriendo una fuerza de corte, que es de 14,3 kilos, ¿cierto? Ahora la sumatoria de momento, y acá sí les voy a hacer hincapié que siempre tienen que hacerlo con respecto al punto P, ya que es el punto donde existe el corte. Ya, porque ese punto P finalmente, cuando yo hago momento con respecto a este punto, no, la fuerza N y la fuerza B, que son fuerzas, no me producen momento con respecto a ese punto de giro, porque no tienen brazos, chocan con el punto de giro. Entonces no me aparecen dentro de mi ecuación de equilibrio de momento. Ya eso es súper importante, porque si no te queda una mezclada dentro de la otra. ¿Ya? Entonces al hacer sumatoria de momento en el punto P, sumamos el momento, porque ya es un momento aplicado, que es más M, menos 14,3, que es una fuerza que me produce un momento con respecto a ese punto, por su brazo, que son los 2 metros, que están acá, y eso igual a 0. Si despejan M, ya que el momento flector en ese punto tiene que ser igual a 28,6 kilogramos por metro. Ya, de la misma forma, lo que estuvimos pensando es, ya, ¿qué pasa si hago un corte más acá? Porque ese es válido en este punto, ¿no es cierto? Para el punto 1,1 que está aplicado a 2 metros, es válido ese corte y eso es esfuerzo interno de fuerza axial, de cuánto sufre axialmente mi viga, de esfuerzo de corte, cuánto corta la viga en ese punto, y de momento, cuánto momenta en ese punto la viga, o sea, qué momento flector tenemos internamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa más adelante? Y nos preguntamos, profe, ¿qué pasa si hacemos un corte más acá? ¿Es válido todo estos esfuerzo interno que tenemos acá? No, ¿no es cierto? Nosotros nos dimos cuenta que no, porque si lo hago más acá, ¿ya? Tengo una distancia mayor con respecto a ese punto, ¿ya? Entonces mi distancia para poder generar el brazo que va a haber acá va a ser mucho mayor. Entonces al ser mayor me va fluctuando el momento. En este ejemplo el corte no cambia cuando yo hago esto acá porque el corte es constante en una parte, ya lo vamos a ver. Pero la fuerza axial bueno, también se mantiene constante y al final el único que se modifica es el momento que va variando para cuando tengo una carga puntual. Vimos qué significaban los signos dentro de los esfuerzos internos, ¿cierto? De la misma viga anterior. Ya, si el esfuerzo interno axial, el N, ya nos da positivo, quiere decir que tracciona la barra. Si es negativo, comprime la barra. Si el esfuerzo de corte es positivo, quiere decir que el lado izquierdo va para arriba y el lado derecho va para abajo. Si el esfuerzo de corte es negativo, quiere decir que el lado izquierdo va para abajo y el lado derecho va para arriba. ¿Ya? El momento flector, ¿ya? El momento flector positivo me hace generar esa forma de la viga, esa deflexión, ¿ya? Eso hace el momento positivo, en el cual tracciona la fibra inferior, ¿cierto?, de nuestra viga. Y un momento negativo me hace, ¿cierto?, traccionar la parte de arriba de la viga, no la parte de abajo, ¿ya? Entonces, cuando es positivo, la viga sonríe. Y cuando es negativo, la viga queda súper triste, ¿ya? Con las notas de certamen ustedes están con un momento flector positivo porque están súper buenas las notas de la prueba. Así que, momento positivo para ustedes. Y ahí quedamos, ¿ya? Entonces, habíamos quedado ahí y nos había quedado la interrogante de nosotros estábamos pidiendo esfuerzo interno en puntos específicos, pero ¿qué pasaba en cualquier parte de la viga? ¿Cómo determinar el momento máximo, por ejemplo? ¿Ya? Entonces eso era lo importante, porque en realidad cuando uno diseña con el momento máximo para ver cuál es el máximo momento y si me resiste ese momento máximo el elemento. Si no resiste esas cargas, esas fuerzas máximas que puedan ver en mi viga, en mi elemento, finalmente pasa esto, como la falla que se produjo del poste, ¿cierto? El esfuerzo de corte que le aplicó la micro era mayor al esfuerzo interno que era capaz de generar mi elemento, ¿ya? Como resistencia. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos el esfuerzo interno en cualquier punto de la viga. Entonces, aquí viene algo importante. Dice diagrama de esfuerzo interno. Si la idea anterior se extiende a cualquier punto de una viga ubicado a una distancia X del origen de la viga, ¿ya? Ahora ya no vamos a decir que son 2 metros o a los 3 metros yo quiero que me vean el esfuerzo interno, sino que ahora les pongo una distancia X, que no la conocemos, una distancia variable. Dice, se puede definir los esfuerzos internos N, B y M, ¿cierto? Que son axial, corte y momento, en función de la distancia X, ¿ya?
en función de cuánto va variando esa distancia. Para cualquier punto de la viga, estas expresiones que dependen de X se llaman funciones de esfuerzo interno, ¿ya? Funciones de esfuerzo interno. Y vamos a resaltarla acá. Y nos permiten conocer los esfuerzos internos en cualquier punto de la viga. Ya esas funciones las vamos a llamar n que depende de x, el b que depende de x y el m que depende de x, ¿ya? Porque van a ser dependientes del punto x donde estén. Y ahí las van a evaluar en ciertos puntos. No es necesario a veces que pongan el x, basta con que pongan el n o el b y el m y se sabe que es con respecto a x, no hay problema en cuanto a eso. Graficando las funciones de esfuerzo interno, ya, tú vas a tener funciones que dependen de x. Si tú tienes una función que depende de x, ya, tú puedes graficar estas funciones. ¿Ya? Al graficar estas funciones, obtenemos los famosos diagramas de esfuerzo interno, ¿ya? ¿Y qué son los diagramas de esfuerzo interno? Son representaciones gráficas de cómo, ¿ya? De cómo se distribuyen los esfuerzos internos dentro de nuestra viga, ¿ya? Cómo es la distribución de esfuerzos internos en nuestra viga, como por ejemplo, una viga que está sometida a una carga axial de 100 kilos en este punto, hay que ver cómo se distribuye el esfuerzo interno. Ya, ustedes con el tiempo finalmente van a ir aprendiendo a ver la viga y van a imaginarse cómo son los esfuerzos internos y cómo van a ser las deformaciones. ¿Ya? Por ahora hay que ir calculando y calculando cada una de ellas. Entonces, ¿cómo se determina este ejercicio? Dice, utilicemos el mismo ejemplo anterior y determinen las funciones en esfuerzo interno y su diagrama. ¿Ya? Esta es una viga súper sencilla. ¿Ya? Anteriormente habíamos calculado las reacciones, pero vamos a hacerlo todo de nuevo. ¿Ya? En la diapo igual está ordenado, ¿ya? Pero creo que es válido que lo hagamos a mano, que lo hagamos a mano juntos y así vamos resolviendo algunas dudas y después por último queda la copia de la más abajo, ¿ya? Siempre queda más claro cuando uno lo va resolviendo en clase, lo vamos haciendo todo. Vamos desde el principio. Ya, entonces, cálculo, lo primero es cálculo de reacciones, ¿ya? Y para el cálculo de reacciones, ¿ya? Yo tengo que poner mis reacciones que tengo en mi elemento, ¿no? Déjenme cortar esto. Me sale la herramienta de corte. Girar, agrupar, alinear, traer adelante. Bueno, la dibujo de nuevo mejor. No me aparece el corte. ¿Por qué? Un segundo, para ver si la puedo cortar. No me aparece la herramienta. Bueno, como nuestra viga nomás. Tan difícil no es dibujar esta viga, ¿no es cierto? Entonces hacemos lo primero un DCL. DCL de la viga. ¿Ya? Y en el DSL de la viga tengo que cambiar, ¿cierto? Esa simbología de reacciones que yo tengo acá, ¿cierto? Por las reacciones pertinentes. Entonces, como tengo un apoyo fijo en A, voy a tener una I, una X, y en el B voy a tener un BI. Entonces las cambiamos. Voy a tener a I, voy a tener a X, ¿cierto? Voy a tener B sub I, ¿cierto? B sub X no tengo porque es un apoyo móvil. Tengo una fuerza de 100 kilos aplicada en un punto. 100 kilos puntuales, ¿ya? Distancia, ¿qué distancia tenemos? 1 metro y 7 metros, o 6 y 1, aunque la como 6 y 1, tenemos 6 metros aquí y 1 metro acá, ¿ya? El DCL siempre tiene que incluir todas las reacciones y todas las cargas. No puede faltar una carga, aunque ustedes tengan buenas las condiciones de equilibrio abajo, si no pusieron la carga, no se sabe de dónde salieron, ¿ya?
¿Por qué lo digo? Es porque algunas personas me entregaron solamente los resultados de las condiciones de equilibrio y no tenían ni siquiera un DCL. Entonces, como raro no tener el DCL, el DCL es lo más importante para nosotros. Si no se realiza un DCL, no tenemos idea de dónde salen las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, y con el DCL además tú vas viendo realmente las fuerzas que están actuando en el elemento. Entonces, condiciones de equilibrio, ¿no es cierto? O descomposición de fuerza, en el caso que tengan que descomponer fuerza. En este caso son todas verticales y todas horizontales, entonces no hay necesidad de poder descomponer la fuerza, podemos irnos directo a ella y realizamos las condiciones de equilibrio y nos saltamos ese pasito. Condición de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Y qué tenemos? Que AX, ¿cierto? Y no hay ninguna otra fuerza más, entonces X inmediatamente vale 0. No hay una fuerza externa o no hay una reacción a X, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Tenemos más AI, más BI, que es AI, ¿cierto? Más BI, menos los 100, tienen que ser igual a 0. Ya, sumatoria de momento, perdón, con respecto a un punto, en este caso el punto A, ¿no es cierto?, donde llega la mayor cantidad de incógnita, es igual a 0. ¿Qué tenemos entonces? Estos dos no me producen momento con respecto al punto A que está ahí, ¿cierto? Los 100 sí me producen momento, serían 100 por el brazo, que serían 6 metros, ¿cierto? Y hace girar en este sentido, el sentido horario, ¿cierto?, toda mi estructura, entonces es negativo, ¿ya? BI me produce un momento de un punto A, sí, porque le aplico la fuerza del BI, ¿cierto? Y me hace girar mi estructura en este sentido, o mi viga en este sentido. Entonces va a ser BI, ¿cierto? Por su brazo. Los brazos siempre dijimos que le íbamos a tratar de poner entre paréntesis para poder ir ordenando nuestras ecuaciones y en el caso de que tengamos alguna equivocación, saber si era fuerza o brazo que tenemos malo y vamos revisando los brazos. Generalmente las fuerzas uno las pone bien, porque llegar, copiar y pegar en la ecuación. Pero los brazos donde uno se puede ir equivocando. ¿Ya? Entonces el brazo que me produce la fuerza de ahí, ¿cierto? Va a ser la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro. Y esa distancia es esa, ¿no es cierto? Y esa distancia son 7 metros. Positivo o negativo me hace girar antihorario esto, entonces positivo. Entonces esto tiene que ser igual a 0 porque no hay ninguna otra fuerza más aplicada que me pueda producir un momento. Entonces de acá podemos despejar inmediatamente BI, ¿cierto? Y BI va a ser más 100 por 6 dividido por 7. Y eso nos da 85,7 kilogramos. ¿Ya? De la misma forma, podemos despejar el valor de la ecuación 2, ¿cierto? Podemos despejar a sub i. Y si despejamos a sub i de esa ecuación que está acá, ¿ya? Tenemos que a sub i va a ser igual a más 100 menos bi. A 100 menos bi, que son 85,7. Y eso es 14,3 kilogramos, ¿cierto? Y ahí teníamos las reacciones. Y eso es lo primero que tengo que tener para poder determinar los esfuerzos internos en una viga. Lo primero es las reacciones. ¿Ya? Luego de tener esto, lo importante es generar los cortes. ¿Ya? Vamos a ver cuántos cortes hay que generar. Voy a copiar esta misma viguita de acá. Y vamos a definir acá cortes a realizar. Vamos a poner la... A ver, podemos eliminar esto. Y podemos redibujar esto. A ver si me pesca. De repente me pesca, de repente no. Ahí sí. Vamos a cambiar los valores primero. Ya, vamos a poner esta con sus valores para poder tener los valores claros. Entonces teníamos que A sub i es 14,3 kilos. Y B sub i son 85,7. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver los cortes o seccionamiento. ¿Ya? Y en este punto tengo que hacer cuántos cortes
¿Ya? ¿Cuántos cortes necesite yo para poder definir los esfuerzos internos? ¿Ya? Lo que deben hacer ustedes primero acá, y lo voy a dejar anotado, buscar las singularidades. ¿Ya? ¿Y esas singularidades qué son? Dentro de este apunte que vamos a poner al lado derecho. Las singularidades son cualquier cambio en fuerza, cambio en dirección de viga, o un cambio en algún momento. Cambio de momento porque puede haber un momento aplicado en la viga. Cualquier cambio en algún tipo de fuerza que estemos aplicando, cualquier cambio en dirección, cualquier cambio de momento, o cualquier cambio que sufra nuestra viga finalmente, ¿cierto? Yo pongo una singularidad. ¿Y qué es lo que hago yo? Es súper simple, ¿ya? Imagínense que la viga es un puente. Ya, en la viga es un puente y yo voy pasando por ella. Y voy pasando por acá y me empujan con una fuerza para arriba, entonces yo inmediatamente pongo que esto es una singularidad. Ya, porque hay un cambio, ¿cierto? En la fuerza. Antes no había nada. Entre el puente, siempre el principio y el final es una singularidad. Ya, entre el puente es una singularidad. Inmediatamente, aparte hay una fuerza aplicada y generalmente hay una, ¿ya? A menos que haya un voladizo. Seguimos caminando por este puente que es la viga, voy caminando feliz de la vida y aquí vienen y me tiran 100 kilos encima. Entonces tengo otra singularidad. ¿Ya? Sigo caminando por la viga o por este puente, ¿cierto? Y llego a este punto de la viga y ahí salgo del puente. Entonces es una singularidad y además hay una reacción aplicada. Entonces fíjese que tengo tres singularidades. Entonces, cuando tengo tres singularidades, ¿ya? O lo que yo debo hacer para el seccionamiento es que entre singularidades yo realizo un corte siempre. Como acá hay una singularidad entre ese punto y ese punto, voy a tener un corte 1, 1. ¿Ya? Porque hay una singularidad aquí y una singularidad acá. Luego sigo avanzando y me doy cuenta que tengo singularidad entre ese punto y ese punto. Entonces debo realizar otro corte más. Y lo llamo corte 2, 2. ¿Ya? Entonces como punto B, ¿ya? Entre singularidades debo realizar cortes. ¿Y por qué debe ser así? ¿Ya? Porque las funciones de esfuerzo interno que nosotros determinemos entre singularidades es válida solamente en la singularidad que yo estoy viendo. Ya, perdón, en el tramo que estoy viendo, que sería el tramo desde aquí hasta acá. Pero luego más adelante no es válida. ¿Ya? Lo otro que van a definir como punto C, ¿ya? Definir un sistema coordenado, un sistema de origen, también lo podemos llamar. Origen, ¿ya? En este caso, ya, voy a elegir que el origen de la viga parte de izquierda a derecha como X de aquí para allá. ¿Ya? Ustedes igual pueden seleccionar que la X parta de derecha a izquierda, o incluso pueden poner un sistema coordenado X que parta aquí, otro sistema X que parta ya desde ese punto de origen, pero siempre tengo que declararlo. ¿Ya? Siempre declarar. Siempre tengo que indicar dónde hago la X. Profe, ¿qué era un ¿Sí? voladizo? Un voladizo es, lo voy a rayar, pero por ejemplo, si tengo una viga así, así. ¿Ya? Este lado se llama voladizo. ¿Ya? La viga está en voladizo, tiene apoyo y aquí tengo un pedazo de viga en voladizo. A eso le llaman los voladizos de la viga, o la cantilever, ¿no? Una viga cantilever que está en volado. No es nada más que eso. Ya, profe, gracias. No, de nada. Y lo van a ver porque al arquitecto le encanta hacer esos voladizos gigantes, pero vamos a ver ejercicios en que vamos a conocer los esfuerzos internos en los voladizos y se van a dar cuenta que no nos gustan tanto a nosotros los ingenieros. Ah, ¿Ya? sí, he Porque visto muchos diseños de los arquitectos que son como con techos muy largos y todo ese tipo de cosas. eso, entonces ahí hay un problema que se nos presenta siempre. A ver, como dato, ¿ya? El esfuerzo interno, todos los tres esfuerzos internos que estamos viendo dentro de las vigas son importantes, ¿ya? Los tres son muy importantes, pero hay uno que predomina sobre todo lo otro, que es el de momento, ¿ya? El momento flector dentro de la viga
siempre nos da, o casi siempre en el diseño, nos dice más o menos cuál es la sección que tú debes tener. Entre mayor el esfuerzo interno que tú tengas, mayor es la sección del elemento que tengo que tener, ¿ya? Y el esfuerzo interno en un voladizo siempre es grande, ¿ya? Siempre es grande y se genera un momento máximo justo en el punto donde empieza el voladizo, ¿ya? Y como se generan esfuerzos internos que son grandes, finalmente esos elementos te salen muy grandes, te salen muy altos, te salen con mucho fierro si es hormigón armado, y además en la punta se genera mucha deflexión, mucha deformación en la punta de la viga, ¿cierto? Con este voladizo. Entonces, generalmente los voladizos nos dan bastantes problemas a nosotros, ¿ya? Y tenemos que tratar de controlarlo, y eso es lo que tratamos de controlar con la dimensión del elemento para que nuestro elemento pueda resistir estos diagramas de esfuerzo interno, estos esfuerzos internos que es justo mayor en ese punto, ¿ya? De ahí vamos a ver una tabla, acuérdenme de ver una tabla, antes que vayamos, una tabla donde hay distintos tipos de fuerza y están aplicados los esfuerzos internos, pero distintos tipos de vigas con esfuerzos internos y reacciones, y te va diciendo más o menos cómo se comportan los esfuerzos internos. Es súper interesante verla porque ahí uno gráficamente se puede ir dando cuenta de cómo van cambiando las vigas con distintos tipos de ejercicios, distintos tipos de combinaciones de carga. ¿Ya? Pero Parece sí que hay... ese problema del que usted habla es que, por ejemplo, ahí por gravedad tendería como a caer la viga, ¿por cierto? En la parte del voladizo. Claro, que generalmente, por ejemplo, a ver, veamos algo de la semana. Un ejercicio, ya, sí, de la semana. ¿Se acuerdan que íbamos a nuestra estructura de semana? No me han mandado ninguna, pero podemos ver ahora. No me acuerdo de alguna voladizo especial. Yo he hecho, pero a Cantalca incluso. Germany tiene un voladizo grande, local comercial ahora, en la esquina. Bueno, aquí hay uno, por ejemplo. Aquí hay otro. Bueno, hay harto ejemplo. Déjame buscar uno entretenido. Porque está bueno, porque esta es la losa finalmente que está acá. Y aquí tenemos un ejemplo bastante interesante en realidad. Aquí hay varios en realidad, son voladizos gigantes. Pero veamos este voladizo. Por ejemplo, este de acá que es la losa en realidad, y el otro sistema que carga sobre la losa. Entonces veamos la losa. Fíjense que tengo un apoyo en la losa, que es ese apoyo, ¿ya? Y tengo el voladizo de la losa de hormigón, porque se ve como que es de hormigón armado. Entonces finalmente, ¿qué pasa con esta losa que tengo aquí? Una foto. Ni sé de qué arquitecto está. Pero parece que esta es la de arriba. Sí. Abajo es la casa familiar en Noruega. En Chile igual hay. En Chile igual hay harto. La voy a pegar por acá arriba para que no nos moleste. Profe, y con Ujú. respecto a ese tipo de estructura, yo me imagino que tiene que ser como más caro el tema del diseño y de material también. Eh, Tú diste en el clavo, tú diste en el clavo. Finalmente, no es que nos moleste estos diseños finalmente como ingenieros y no nos podamos llevar a cabo. Eh, lo que pasa finalmente es que al propietario le sale más cara la estructura y más reforzada porque tiene que resistir esfuerzos mayores a lo que podría estar siendo solicitado, por ejemplo, si se tenía un apoyo en este punto de acá. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, en este punto. Si tú hubiese puesto un pilar en este punto y en este punto acá, los momentos flectores bajan inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? Que tú me decías, por ejemplo, si yo veo es la casa desde acá, me paro desde acá, y yo lo que voy a ver finalmente es la casa, ¿ya? Voy a ver la casa en este punto y voy a ver una viga que está como acá en voladizo, que en realidad esta viga debe ser completa hasta atrás, pero lo que veo es esta losa, ¿no es cierto? Y esa es la losa que está en voladizo hacia acá. Y después abajo está empotrada acá abajo con las fundaciones. Entonces yo tengo un empotramiento en este punto de acá que pueden ustedes simularlo como dos apoyos fijos incluso en ese punto. ¿Ya?
Bueno, y nuestra casa sigue más para acá. Es un poquito más larga y ahí vienen todos los sistemas de ventanales que tengo acá, más el techo ese que viene volando acá y cae otro muro por arriba de esto. Entonces fíjense que tengo un muro acá. Entonces ese muro está cargando toda la losa en ese punto de atrás, el muro que está acá. Entonces eso se puede simular ya o modelar como una carga distribuida del muro. Entonces va a haber un peso propio del muro. Además, va a haber otros pesos propios más que están actuando en nuestro sistema de losa acá, que el mismo peso propio de la losa. Entonces se va a agregar otra carga distribuida más, que es el peso propio de losa. Además, esta estructura de terraza que tienen ahí, ¿cierto? Tiene que servir para algo. ¿Y para qué sirve? Es una terraza, entonces va a tener una sobrecarga de uso de personas que transitan por arriba. Y la norma me dice que para terrazas tengo que usar 300 kilos por metro cuadrado. Entonces se suman otras flechitas más. Ya tengo tres flechas de colores, que son las cargas vivas que le llamamos nosotros a la norma. El load light, ¿ya? Las cargas vivas. Entonces se suman estas tres cargas. Y intuitivamente, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que uno piensa? Fíjate, intuitivamente tengo todas estas cargas actuando en la punta de esto que tengo acá como voladizo, entonces la viga tiende a hacer esto, ¿cierto? Porque finalmente lo que estoy haciendo, eso es mi pantallita, ¿ya? Veanme mi pantallita acá. Tengo esto, tengo mi losa, sometida a todas estas cargas, y fíjense lo que pasa. Mi losa flecta así, ¿ya? Entonces es muy fácil flectarla. Con un poco de carga va a afectar inmediatamente una viga en voladizo. ¿Y qué pasa en este punto de acá? Fíjense en ese punto de acá, ¿ya? Es donde se producen las mayores tracciones. Ya intuitivamente, imagínense esta parte de acá, y es donde se generan las mayores tracciones en la parte superior. Y eso es porque se generan los mayores momentos en este punto de acá. Y donde se generan las mayores tracciones, por ejemplo, en el hormigón armado, ya, yo tengo que ponerle fierro, ya, porque el hormigón armado es un material, o el hormigón en sí es un material que no resiste las fuerzas de tracción, ya. Si te resiste bien la compresión, el hormigón, resiste súper bien, pero cuando tú quieres traccionar un trozo de hormigón, es fácil romperlo, ya. Se habla de que el hormigón resiste las fuerzas de tracción en un 10% en proporción a las fuerzas de compresión, ¿ya? O sea, que si te resiste 20 kilos a la compresión, un pedacito de hormigón, en realidad traccionando te resiste solamente 2 kilos. Ya más o menos esa es la proporción, un 10%. Entonces, prácticamente no resiste la fuerza de tracción. Entonces, donde hay tracciones dentro de mi hormigón, yo le pongo barras de acero de refuerzo, estas barras estriadas, para que me tomen esos esfuerzos de tracción que se llegan a generar. Entonces, si yo tengo un voladizo y la viga está así, y toda esta parte está siendo traccionada, yo tengo que llenarla con fierro acá arriba. Y ahí salen, no sé si alguno ha trabajado de maestro alguna obra o de albañil o lo que sea, ¿ya? O el papá es fierrador o algo, van a ver que hay partes en las losas de las vigas o en las losas donde hay mayor cantidad de refuerzo negativo, que se llama que es de refuerzo de acero, de refuerzo en la parte superior de esos puntos, porque se generan muchos momentos efectores negativos mayores aquí y tienden a traccionar esa parte de la losa. Entonces los momentos son súper importantes, sobre todo en el hormigón armado. Entonces lo más probable es que en esta estructura, ¿ya? Esta estructura que estábamos analizando y que se estaba deflectando de esta forma, ¿ya? Es que mi diagrama de momentos siga esta deflexión que tengo acá, es un momento negativo, ¿ya? Es más o menos esta viga, si yo hago un diagrama de momento de esa viga, de esta viga que tengo acá, ¿cierto? Lo voy a hacer acá al lado esa, como con los diagramas, el diagrama que vamos a ver más adelante cómo se obtiene, con el mismo ejercicio, no perdiéndonos la vista del ejercicio, el diagrama de esta viga seguramente es algo así, ¿ya? Donde el máximo es acá y después como un medio parabólico debido a las fuerzas distribuidas que tengo acá, pero el máximo momento máximo ocurre acá y es negativo, ¿ya? En este punto de ahí. Entonces, fíjense en algo, ¿qué pasa si no hubiese sido voladizo? Fíjense que toda esa punta se quiere doblar, ¿cierto? Pero si no hubiese sido voladizo, sino que le hubiese puesto un pilar en este punto de acá, aparece otro apoyo. Ya pongámosle un pilar acá, que finalmente va siendo un apoyo. ¿Qué pasa? La viga va a afectar de otra forma, la viga se va a deformar así, ¿ya? Y esa deformación ya es mucho más controlable que la de un punto en voladizo finalmente, ¿ya? Finalmente atienda a eso, ¿ya? Por eso son complicados finalmente los voladizos.
Y salen caros, si al final es eso, salen caros. Y muchas veces es difícil, son tan grandes las cargas que no podemos, incluso, y son tan largos los voladizos, que no podemos ni siquiera, la capacidad del material no nos da para poder tener ese voladizo. Entonces ahí vienen otras soluciones estructurales, ¿ya? Como por ejemplo, otros diseños que salen acá. A ver, aquí había un interesante porque mostraba por atrás. Como por ejemplo esto. Acá tenemos un voladizo, seguramente va a ser una losa acá abajo, ¿ya? Y en vez de tener la pura losa en voladizo de este edificio, lo que hicieron fue generaron una viga enrejada aquí. Entonces enrejaron, hicieron un reticulado. Entonces al hacer el reticulado que me tiene que soportar el voladizo, y como ustedes se acuerdan, ¿ya? El reticulado son elementos que trabajan a tracción y compresión nomás, ¿ya? Y cuando tengo elementos que trabajan a tracción y compresión, son elementos que trabajan muy bien, resisten harto, porque lo estoy liberando del momento flector, que es el que me pide más sección de los elementos, ¿ya? El esfuerzo interno que predomina en la estructura para poder ver las secciones en el momento flector. Entonces, cuando yo tengo estos reticulados, ya finalmente puedo usar elementos más esbeltos. Lo otro es que, imagínense todo esto como una viga. Cuando yo hago un reticulado, por ejemplo, ya no tengo la viguita de abajo nomás como teníamos en el ejemplo anterior del otro arquitecto. Ese elemento de abajo que tiene que soportar, que es esa viga nomás. ¿Ya? Con esa altura de viga. Ustedes entenderán que entre más alta sea una viga, su inercia es mayor, ¿cierto? La inercia, por ejemplo, de una sección rectangular, de una viga rectangular en la base por la altura del cubo dividido por 12. ¿Ya? Y la inercia, ¿qué es lo que es la inercia? La inercia es una propiedad, ¿cierto? Una propiedad geométrica finalmente que nos dice qué tan rígida es nuestra estructura a la flexión. ¿Ya? Entre mayor inercia, más rígida va a ser a la flexión, o sea, va a flectar menos, ¿ya? Menos se va a deformar. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Fíjense que ahora ya no es, por ejemplo, para el ejemplo anterior, si hubiesen ocupado una solución como esta. Ya no tengo lo de abajo nomás, que tiene que soportar las cargas, y con la inercia de este elemento nomás, sino que ahora se toma la inercia completa del elemento, con toda esa altura. Entonces, como la inercia es la base por la altura del cubo dividido por 12, bueno, aquí hay que usar Steiner porque hay varios materiales, pero fíjense la inercia, ahora tengo una altura mucho más grande de viga, entonces la inercia es mayor, y por ende la rigidez es mayor, ¿ya? Entonces, un reticulado siempre nos ayuda bastante cuando tengo estos voladizos. Profe, ¿Mm? hay algunas construcciones donde las vigas como que la ponen doble. En vez de uno así inclinada, le ponen X. Es como para que haya un poco más de resistencia y la carga se reparta más. En X, a ver, En la te misma imagen que está Depende mostrando refieres. del doble. reticulado, profe. Ya, voy. Cuando hace un reticulado, Este como es una forma de hacer Sí, reticulado nomás. Lo que pasa es que ahí hay una redundancia. Pero, ya, eso reticulado. eh, ya, por ejemplo, este reticulado, marquemos el reticulado que estamos viendo ahora. ¿Ya? Marquemos ese reticulado que tenemos acá. ¿Ya? Y ese reticulado que tenemos acá. ¿Cierto? Que es el que va volando, ya imaginémonos ese. Es ese reticulado, ¿cierto? Que ustedes lo conocen y lo podrían resolver incluso si les digo cuántas son las cargas que están actuando sobre él. Para allá no importa porque es como apoyo. Imagínense que es el apoyo. Apoyo y apoyo. Tengo este enrejado sometido a ciertas cargas. Ya. Entonces, cuando yo tengo el enrejado sometido a ciertas cargas, ya, estas barritas, ¿cierto? Tienen que soportar ciertas fuerzas. Ya, y está súper interesante aquí porque imaginémonos. ¿Qué pasa si no tengo esta barra? ¿Qué le pasa a ese paralelogramo que tengo ahí? O a este cuadradito que tengo ahí. Si saco esa barra, ¿qué creen ustedes que le pasa a mi estructura? Recuerden que aquí estoy rotulado, 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 rotulado y rotulado. Está todo rotulado. Ese está rotulado, ese está rotulado, rotulado, rotulado. Y voy a sacar esta barra que tengo acá. yo me lo imagino como que resistiría menos o Resiste tendería a menos, deformarse sí. de forma fácil. Sí tiende a deformarse de forma fácil. Recuerden que están sometidas a esta carga, aquí, esa carga de 100 y esa carga de 100 kilos acá. ¿Cierto? Y si saco esa barra aquí, la elimino. Ya. Viene alguien y me dice, ya, si esa no sirve de nada. Viene un maestro de construcción y me dice, no, no sirve esa barra. Y la saqué.
¿Qué pasa? Eso está rotulado, rotulado, rotulado. Entonces lo más probable que te pase es esto, mira. Voy a dibujarlo acá, rotulado, rotulado. Apoyos, apoyos que pueden estar por cualquier lado, da lo mismo. ¿Cierto? No se enreden con eso. Y le saqué la barra que tengo aquí. Y si yo tengo un... Voy a dibujar el sin deformar primero. Ya, en rojo. Y le saqué esta barra acá. ¿Qué le pasa? Como tengo rotulado, 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 y lo estoy sometiendo a una carga acá y a una carga que tengo acá, ¿qué le va a pasar a eso, a ese cuadrado cuando yo le aplique estas cargas externas acá al enrejado? Se va a deformar así, ¿no es cierto? Porque está rotulado. Y se va a producir esa deformación, ¿no es cierto? En azul. Porque está rotulado. Aquí es como tener dos tablas y un clavo, como les digo siempre. Este punto igual, este punto acá, este punto igual. Porque ese es el concepto del enrejado. Entonces finalmente va a quedar inestable, pues se mueve. Entonces fíjense que hay algo que me está empujando hacia arriba. Cuando este punto quiere bajar con respecto a este paralelogramo que tengo acá o a este cuadrado que tengo acá, algo impide que baje ese punto para acá, ¿cierto? ¿Qué es ese algo que impide que baje ese punto? Es la barrita que yo tengo puesta acá, que el ingeniero vino y me la puso acá. Entonces, fíjense que esa es la barra que finalmente empuja hacia arriba este punto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esa barra? Si este punto se quiere ir para abajo, porque este elemento se quiere formar de ese punto, miren lo interesante que es esto. ¿Qué le estaba haciendo la barra si ese punto quería desplazarse de ese punto a ese punto? ¿Qué le hace a la barra? ¿Qué le hace a la barra para que ese punto no baje? ¿Lo tracciona para abajo o lo empuja? Porque este punto se quiere ir para abajo. Lo Lo estaría empujando. Exactamente, lo empuja, ¿cierto? Porque si no, bueno, si lo tracciono, lo sigo tirando para abajo, pero este punto, ¿qué es lo que quiere hacer? Es irse para abajo, ¿ya? Este punto quiere irse para abajo, entonces la barra lo empuja. Y al empujar la barra, ustedes saben que cuando yo empujo un nodo, lo que estoy haciendo es comprimiendo nuestra barra. Entonces esta barra entra en compresión. Y ya adivinaron inmediatamente que así pueden ustedes ir determinando si una barra está en compresión o en tracción, eliminándola y viendo cómo se forma el punto siguiente. Fíjense que ahí está en compresión, entonces esa barra entra en compresión para mantener ese punto estable en ese punto. Vamos al punto siguiente. Fíjense, vamos a ver la barra siguiente. ¿Qué pasa con la barra siguiente? Tengo este de acá, ahora ya me imagino como fijo eso de acá y ya me olvido un poquito de lo que tengo en ese punto de ahí. Y me voy al siguiente nodo, que es este nodo de acá. Entonces nuevamente me imagino, ¿qué pasa si yo elimino esa barra? ¿Qué le pasa a este cuadrado que tengo acá? Tengo un También se cuadrado deformaría. rotulado. Se deformaría nuevamente y la deformación de ese punto que tengo ahí ahora sería, bueno, esa deformación es nada que ver, pero se deformaría en este punto, ¿cierto? Como este paralelogramo, se deformaría así. Entonces este punto igual quiere irse para abajo, ¿cierto? Porque el peso que se están aplicando a estos elementos, que son esas cargas que tengo ahí, y se forma esa punta porque está rotulado. Entonces ese punto tengo que mantenerlo hacia arriba. ¿Cómo lo mantenieron hacia arriba ese punto de acá? Perdón. ¿Cómo lo mantengo arriba? Fíjense la barra cómo está puesta en esta posición. Miren qué interesante esta cuestión de acá. Fíjense que la pusieron en la otra posición. La barra está así. Y para mantener este punto, que se mantenga ahí y no baje ese punto de acá, o sea que este punto también va a bajar, ¿qué le pasa a la barra? ¿Qué le está haciendo a este punto de acá para que este no baje? ¿Lo está? La está traccionando. Lo está traccionando. ¿Ya? Entonces tienen que tener las reacciones contrarias para estar como en equilibrio, ¿cierto? Exacto, sí, exactamente. Pero fíjense que la barra, para que no baje este paralelogramo y no se deforme en este punto, antes lo tenía así, lo estoy dibujando acá al lado, y después pasa esto, porque es deformable, siempre los cuadrados son deformables, yo le agregué una barra acá, ¿cierto? De este punto a este punto, que es como esta, tendría que estirarse la barra para que se formara eso, ¿cierto? Entonces la barra me empuja el punto para arriba, entonces me la tracciona, entonces la barra traccionada. Al contrario es si yo, por ejemplo, esta barra que tengo traccionada ahí, el ingeniero me hubiese, por ejemplo, puesto una barra hacia el otro lado. Y se ven enrejados, esa para allá y esa para acá. Puede ser, puedo hacerla así. Y tengo esta barra para acá y este punto se quiere ir para abajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la barra? Tiene que empujar el punto para arriba, entonces la barra queda comprimida. Y ahí me mantiene el estable en enrejado. ¿Se dan cuenta? Pero el diseñador acá no dijo ya, esta la voy a poner hacia el otro lado. Pero pueden ponerla como ustedes quieran en el enrejado. Son tipos de enrejado finalmente. Entonces tengo esta barra
esta barra que me tracciona, ese punto acá, una barra traccionada, una barra comprimida. Entonces, ahí viene lo que te preguntabas tú. Este enrejado se llama isoestático, ¿ya? Donde si yo elimino una de las barras de mi elemento, esto se vuelve inmediatamente inestable. Ya tengo la mínima cantidad de barra para que esto sea estable. Pero hay diseños en que lo que me dice nuestro compañero acá, que bien se fijó, en que de repente salen cruces. ¿Ya? En cruces el enrejado se llama hiperestático. ¿Ya? Y el enrejado hiperestático no lo podemos resolver con nuestras herramientas que tenemos nosotros de estática, ¿ya? Con el método de los nodos y el método de las secciones. Ya los hiperestáticos solamente se resuelven ya con métodos de análisis, ¿ya? Análisis estructural. En análisis después ustedes van a ver cómo poder resolver ese tipo de enrejado y cómo poder resolver reacciones incluso hiperestáticas. ¿Qué quiere decir hiperestático? Que tengo más elementos, tengo más reacciones que las que necesito. En este caso tengo, en este enrejado hiperestático, más reacciones más barras que las que necesito. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que esta barra, bueno, este sigue queriendo irse hacia abajo este nodo, la barra sigue traccionando, pero ahora le ayuda a otra compañera, pues esta que tiene acá, como ese nodo quiere irse para abajo, le ayuda a esta otra acá, entonces entra una barra en compresión acá. Lo mismo esta otra barra acá, que está en compresión, ahora aparece una compañera que es tracción, y tracciona la barra para arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una redundancia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso con esas X que están acá? Son buenos porque me sirven que las barras que estén traccionadas, las barras cuando están solitas, comprimidas o traccionadas, no trabajen tanto. Entonces las liberamos un poco de carga. Y en el caso de que una de las dos falle, quede una funcionando siempre y siga quedando estable mi sistema. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Vale, ¿ya? Bueno, hay otra cosa más que dentro de esto. En Chile somos un país altamente sísmico, entonces también puede haber, las cargas pueden alternar, hay una alternancia de carga, puede ser que en un momento esto vaya para allá y después vaya hacia el otro lado, entonces por sismo vertical, en realidad el sismo vertical no se analiza mucho, pero puede existir, o caso de, por ejemplo, ustedes me pueden decir un diseño, llamar extremo con sismo en Chile. Ya, un pequeño, lo mismo que tenemos ahí, pero como puesto como edificio. ¿Ya? Como edificio de apoyo fijo, lo mismo, barra para allá, barra para acá. Pero en vez de tener barra, imagínense que esto es un cable. Y un cable. ¿Ya? Y si viene un evento sísmico, yo le puedo aplicar una carga sísmica. Cuando viene el sismo, me pone una fuerza al sismo. Imaginémonos que esta fuerza al sismo son 50 kilos acá, que yo lo calculé. Y en mi edificio de 2 pisos, de este piso y de ese piso, ¿ya? O sea, es la losa del segundo piso, ya voy aumentando la carga de fuerza sísmica. Y ahí el sismo me pega lateralmente con esa fuerza, 50 kilos y 100 kilos. ¿Qué le va pasando finalmente al cable? Cuando yo empujo con esta fuerza para allá, ¿cierto? Si yo, imagínense que saco este cable, ¿cómo se va a formar? Se va a formar esto así, ¿cierto? De esta forma. Entonces inmediatamente yo intuyo que el cable lo que está haciendo es traccionar este punto de acá para mantenerlo estable. Entonces esto se tracciona. ¿Y el cable trabaja la tracción? Sí, el cable es pulento la tracción, es bueno la tracción, me sirve. Y ahí resiste mucha fuerza de tracción. Después, acá arriba, me imagino que está haciendo esa fuerza siguiente acá arriba. Me quiere hacer desplazar mi estructura. Si yo me elimino el cable y me imagino sacando el cable, se va a deformar de esta forma. Entonces, el cable tendría que estirarse. Entonces, lo que está haciendo el cable es traccionar el punto hacia ese punto de acá para mantenerlo estable, ¿no es cierto? Volvamos para atrás. El cable también está siendo traccionado acá arriba. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que en los eventos sísmicos, ya si yo quiero armar un pórtico, como este edificio, en base a cables, ¿cierto? Barras y cables, imaginemos que las columnas y las vigas son barras y estos dos elementos eran cables. ¿Qué pasa? Que en un sismo no viene en una sola dirección la fuerza. ¿Ya? En un sismo la fuerza va en las dos direcciones de análisis y va alternando y se va reversando. ¿Ya? Entonces, por el otro lado, el sismo, cuando viene por el otro lado, finalmente, chuta. Por el otro lado viene fuerza sísmica, entonces ahora los 100 van a estar del otro lado y los 50 al otro lado, porque cuando yo estoy en un sismo, ustedes han sentido temblores, pues. Cuando hay temblores, ¿cierto? Fuerte, ustedes ven que el edificio, la casa se mueve en todas las direcciones, entonces también hay una alternancia del otro lado.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Fijémonos, cuando yo le aplico la carga, creo que eran 50 abajo y 100 arriba, ¿sí? Cuando aplico esta carga de 50 horas desde el otro lado, porque el sismo viene desde la otra dirección, ¿qué pasa con esto? Se quiere formar así, así y así. ¿Y qué le pasa al cable? Ese punto de acá. Se tiene que acortar, ¿cierto? El cable se acorta. Entonces, ¿qué le pasa al cable? El cable no resiste fuerzas de compresión. No sirve para eso. Se dobla, ¿cierto? Se flecta el cable y no sirve para eso. Entonces, el cable debería entrar en compresión, ¿ya? Y como el cable no es capaz de resistir las fuerzas de compresión, finalmente se te va a formar una estructura inestable que va a ir para el lado porque el cable se va a soltar. Lo mismo va a pasar acá arriba, esta fuerza de 100 hace que el cable se comprima, ¿cierto? Para mantener este nodo, y no es capaz de hacerlo, entonces se va a poner inestable, ¿ya? Entonces no podría tener una estructura armada con cables para poder tener una estructura que sea sismo resistente, donde vengan las fuerzas sísmicas en ambos lados, incluso la fuerza del viento también, que va en varias direcciones, va cambiando la fuerza del viento. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese punto? Pero yo digo, pero si el cable me trabaja bien a la tracción, y cuando venga el sismo desde el lado izquierdo a derecho, pongo cable de ese lado. Entonces, cuando venga del otro lado, ¿qué es lo que hago yo? Le pongo cable en la otra dirección, no va, otro cable y otro cable. Entonces, así, cuando venga el sismo en este lado, trabaja este cable. ¿Ya? Y cuando venga el sismo desde el otro lado, el otro 100, los otros 50 del otro lado, trabaja este otro cable de acá. Ya, entonces tengo dos cables que pueden trabajar. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, los arrastramientos cuando tengo de edificio o cuando tengo galpones. Pues los galpones ustedes ven arrastramientos que son bien, bien finos, a veces son tensores nomás, o a veces son barras pero muy delgadas, y las ponen en cruz. Al ponerlas en cruz, tú finalmente una de ellas va a tomar tracción siempre en el lado que viene en la dirección de la fuerza, ¿ya? Y la otra entra en compresión y no me importa que falle por compresión, porque después cuando venga del otro lado sí va a trabajar en tracción. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, quedó claro el Vale. tema del enrejado. Del enrejado y de las vigas, bueno, y cómo va trabajando finalmente. Entonces así ustedes también pueden ir determinando más o menos cómo se comporta un enrejado, ¿ya? Bueno, volviendo a nuestro ejercicio, creo que ya no voy, voy a recapitular un poco. Estábamos en el ejercicio de la viga, teníamos apoyo fijo, apoyo móvil, determinamos las reacciones, ¿cierto? Lo primero que teníamos que hacer para poder encontrar los esfuerzos internos, después de encontrar las reacciones, que teníamos 14,3 en AI y 85,7 en B sub I, 14,3 y 85,7, yo tenía que buscar las singularidades. Las singularidades eran puntos, ¿cierto? Donde habían cambios de dirección de fuerza, cambios de fuerza, cambio de dirección de viga o cambio de momento, ¿ya? Cualquier cambio que haya en la viga yo lo pongo como un punto de singularidad. Entonces, en este caso íbamos caminando por acá, subíamos a este puente que es la viga, y al subir inmediatamente una singularidad, después iba caminando por este puente y me encontré con 100 kilos, entonces una singularidad, entonces lo pongo como singularidad, después al salir del puente también es singularidad, ¿ya? Cualquier otra fuerza que había, que hubiese habido, hubiese puesto una singularidad. Y nosotros sabemos ya que entre singularidades debemos realizar un corte. Entonces, como tenemos una singularidad aquí, singularidad acá, hago un corte. Singularidad aquí, singularidad acá, hago otro corte. Y lo voy definiendo como 1, 1 y 2, 2. ¿Ya? Y 3, 3, 4, 4 y etcétera. O podrían hacerlo como A, B, C, D, me da igual. Yo generalmente lo hago así para el DCL corte 1, 1 y saber dónde está el 1. Y ahí no confundirme con tanta letra de repente que tenemos con respecto a las reacciones. Ya. Y en el punto C decíamos aquí definir el origen, siempre declarar el sistema. En este caso estoy declarando mi sistema y mi sistema coordenado, el origen va a ser X, va a ir del principio de la viga hacia allá. ¿Ya? Y por el principio de seccionamiento, ¿ya? Nosotros sabemos que este lado tiene que estar en equilibrio, o cuando yo hago corte 1, 1, todo este lado tiene que estar en equilibrio. Entonces, como este está en equilibrio, tienen que aparecer fuerza interna cuando yo corto en este punto, ya que me mantenga en equilibrio mi parte de mi viga. Entonces, veamos eso. Hagamos eso. Entonces, lo que hacemos ahora es un DCL, ya, del corte 1, 1. Entonces, vamos a hacer un DCL para el corte 1, 1. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden agarrar el lado izquierdo o el lado derecho. En este caso, vamos a partir, como estamos empezando, con el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, partan con el lado izquierdo de la estructura. Siempre es como un poco más fácil. Entonces, yo dibujo mi viga, pero no la dibujo completa, la dibujo hasta donde dice el corte con el serrucho aquí. Ahí hice el corte con el serrucho. ¿Ya? Y ahí hice el corte 1, 1.
Ya, aquí hice el corte. Pongo todas mis fuerzas externas, en este caso, todas las fuerzas externas que están aplicadas son solamente 14,3 kilos al lado de acá. Entonces nosotros sabemos que tenemos 14,3 kilos acá, ¿ya? Voy a ponerme fuerzas internas, ya que aparecen al realizar el corte. ¿Cuáles fuerzas internas aparecen? Nosotros ya sabemos. Fuerza de momento, perdón, un momento, un axial como esfuerzo interno y aparece una cortante como esfuerzo interno. ¿Ya? Y ahí está en equilibrio mi sistema. Nosotros sabíamos que el eje X partía de aquí a acá. Este es mi eje coordenado. ¿Ya? Y ahora lo que no sabemos es la distancia del corte, porque ese corte 1, 1 yo lo puedo realizar, lo puedo correr, ¿cierto? Puedo decir, lo voy a poner más acá, lo voy a poner más acá, porque es entre singularidades nomás. Puedo ponerlo más acá, casi al final de la singularidad, por aquí, da lo mismo. Podría ponerlo en cualquier punto. ¿Por qué? Porque está a una distancia X del origen, según el nuestro sistema que usamos. Entonces, ¿cuál es la distancia que yo tengo de aquí a acá? Y eso es lo importante anotar. La distancia del sistema de origen hasta el punto donde yo hice el corte es X, porque puede ir variando. ¿Ya? Porque yo la voy variando, después le voy poniendo un valor de X, que es la longitud de la barra donde yo quiero ver mi diagrama de esfuerzo interno, e inmediatamente me dice cuánto es el esfuerzo interno. Para eso sirve la función. Bueno, hicimos nuestro SL corte 1, 1. Lo otro que van a declarar acá arriba siempre ustedes, ¿ya? Es para qué rango de X es válido. Es importante eso, sí, vamos a ver qué es importante después para ver las funciones. ¿Por qué? Porque este corte 1, 1 se puede mover entre singularidades, nomás está atrapado entre las singularidades, no puede salir de esa singularidad, ¿ya? Entonces es válido cuando el X vale 0 en este punto hasta que el X llegue a este punto de acá, hasta esta otra singularidad, y ahí se puede mover este. Entonces yo declaro, ¿entre dónde es válido? ¿Hasta dónde se puede mover el 1? Se puede mover de acá hasta acá, está encarcelado. Está encarcelado entre con X que vale 0 hasta cuando X vale 6, en este punto de acá. X0 y acá está X que vale 6. Entonces yo voy a poner, es válido para las X que se mueven entre 0 y 6 metros. Y lo defino acá arriba. Es súper importante este punto de acá. ¿Ya? Y defínanlo. Ya no cuesta nada definirlo, defínanlo. Listo. Tenemos nuestro DCL, tenemos nuestra fuerza externa, tenemos nuestro esfuerzo interno, ya sabemos la distancia que es X porque va variando y no sabemos cuál es, ¿ya? Y lo único que hacen después es condiciones de equilibrio. Lo mismo que hacemos siempre, fíjese que no hemos hecho nada diferente de lo que hemos hecho antes para poder determinar reacciones, por ejemplo, ¿ya? Solo que agregamos estas fuerzas que tengo acá, esos esfuerzos internos, como es conocido. Entonces hacemos sumatoria de fuerza en X igual 0, ¿ya? Y sumamos todas las fuerzas que están en X. ¿Y qué tenemos en X? Más N, que es una fuerza, tiene que ser igual a 0, porque no hay ninguna fuerza más aplicada en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0, y sumamos las fuerzas que están en el eje Y. Y sumamos en Y, más 14,3, menos B, y eso tiene que ser igual a 0, porque no hay ninguna fuerza más vertical aplicada a esta estructura. Entonces, de aquí podemos despejar inmediatamente V, pasa hacia el otro lado, que B es igual a 14,3 kilos constante. ¿Ya? Después viene sumatoria de momento. Entonces, en sumatoria de momento siempre lo van a hacer con respecto al punto P que está ahí, en el punto de corte, que le llamamos punto P. Entonces, sumatoria de momento con respecto al punto P es igual a 0, ¿ya? Y sumamos todas las fuerzas por brazos que me produzcan un momento. Ya, veamos. Más M ya es un momento aplicado. El M es un momento aplicado, entonces yo lo sumo. Entonces, más M. El N choca con el punto de giro. El B, bueno, habría estado dibujado un poquito más acá, pero choca con el punto de giro. ¿Ya? El 14,3 no choca con el punto de giro. Veamos, línea de acción de la fuerza y el brazo. El brazo es la distancia perpendicular entre línea de acción de la fuerza y el punto de giro. Sería como esa distancia, ¿no es cierto? Y esa distancia vale X. Entonces, ¿qué voy a tener? 14,3 que es fuerza por su brazo, que en este caso sería una distancia X. Positivo o negativo, ¿cierto? Lo mismo que siempre, hace girar sentido horario, me estructura esa fuerza que está aquí, ¿cierto? Ese es mi punto de giro y me la hace girar así, entonces negativo, menos 14,3 por X, ¿ya? Y no hay ninguna fuerza más aplicada, entonces esto lo igualo a 0. Entonces puedo despejar mi M, ¿ya? Mi momento. Entonces mi momento flector va a ser igual a, eso pasa sumando, más 14,3
por X. ¿Ya? Y aquí tengo mis primeras funciones de esfuerzo interno. Axial que vale 0, el cortante que vale 14,3 y el momento que vale 14,3 por X. ¿Ya? Y tenemos nuestras funciones de esfuerzo interno, pero estas funciones de esfuerzo interno que tenemos acá, hay que estar súper claro con esto. ¿Es válida en qué cosa? En el rango de las X cuando se mueve entre 0 y 6 metros. O sea que es válido, todo ese esfuerzo interno que calculamos de momento, corte y axial es válido entre esas dos singularidades. Ninguna otra. ¿Por qué? Porque yo hice el corte entre estas dos singularidades y esta está atrapada en 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa para acá? Yo también quiero saber los esfuerzos internos de esta parte acá, entre estas otras dos singularidades, entonces tengo que usar el corte 2,2. Ya el que tengo acá. Entonces nos olvidamos del 1,1 y ahora vamos a hacer el del corte 2,2. Y ahí tengo que ir haciendo tantos DCL como cortes tenga mi estructura. Entonces vamos ahora con el otro. DCL del corte 2,2. Veamos su rango de validez. Veamos el rango de validez. ¿En cuánto va a ser válido? Mi eje de coordenado, mi eje de origen, siempre el X partió de acá y lo definí como 0. Acá vale 6 y fíjense cuánto se mueve. El 2 está atrapado entre esa singularidad y esa singularidad. Y esa singularidad que está acá, ya son cuando el X vale 6 metros. Porque el X0 valía acá. Esto es igual que un eje coordenado, XY. ¿Cierto? Esto vale 6 metros acá. Entonces la singularidad o estas funciones que yo encuentro acá van a estar entre cuando X vale 6 metros y cuando X toma el máximo valor acá, que serían 7 metros. ¿Cierto? Que es 6 más 1 me da 7 metros acá. ¿Ya? Acumulando, siempre acumulado. Entonces, X va a ser válido desde los 6 metros entre 6 y los 7 metros. Y estas funciones que yo encuentre de esfuerzo interno, diagrama de esfuerzo interno que nosotros calculemos, van a ser solamente válidos en estos puntos, entre las X que vale 6 y 7. Las otras funciones que determinamos anteriormente de axial, corte y momento no son válidas para esta parte de la X. No son válidas para esta parte de acá. Por eso estoy calculando una nueva. Ya, sigamos entonces. Si estoy haciendo un DCL del corte 2,2, puedo elegir lado izquierdo o lado derecho. Voy a seguir con el lado izquierdo, de porfiado nomás, pero puedo elegir cualquiera de los dos, el que le quede más cómodo. Y pongo mi trozo de viga, el trozo de viga donde yo corté el 2,2. Mi trozo de viga incluye todo lo que está al lado izquierdo. ¿Ya? En este caso los 14,3 y los 100 kilos. Entonces tengo los 14,3. ¿Ya? Y por aquí tengo los 100 kilos. ¿Cierto? Distancias conocidas. Bueno, declaremos dónde estaba el eje de origen, o el eje coordenado X partía de aquí a acá. Y eso es lo que declaré antes. ¿Ya? Alguna distancia conocida entre los 14,3 y los 100. De los 14,3 y los 100 tenía 6 metros. Entonces, pongamos esos 6 metros. Siempre son importantes estas distancias, ¿ya? Para poder conocer los brazos pues. Y aquí supuestamente yo realicé el corte, ¿cierto? Ese es el punto donde yo realicé el corte. Ya, entonces, ¿dónde realice el corte? Veamos dónde realice el corte. ¿Qué distancia desde el eje X para acá realice el corte? No lo sabemos porque esa X, este 2 se puede mover. Yo no quiero saberlo justo en un punto, sino que quiero saberlo en cualquier parte de la singularidad. Se puede mover para acá y para acá. Entonces yo lo declaro como un X. Y el X parte desde aquí siempre hasta acá porque ya lo había declarado. Entonces mi X, esta distancia hasta donde yo realice el corte vale X finalmente. Esta de aquí a acá vale X. Porque de aquí hasta acá partía X. Este era mi origen, ¿cierto? El origen de las X. Vamos a poner nuestro esfuerzo interno, ya que por convenio de signos, nosotros sabemos que el momento va para allá, el cortante va para JOA y el axial va saliendo como N. ¿Ya? Y ya tengo todo listo en mi estructura. Fijémonos nuestro DCL. Profe, tengo una duda. Sí. Ahí usted, desde donde dibujó el X y arriba decía que era válido entre 6 y 7 solamente, ¿no debería estar desde más acá del 6? Que tú puedes definirlo. No, lo que pasa es que cuando tú después determines los esfuerzos internos, cuando tú le pongas valores, tú puedes solamente ponerle valores cuando el X está en 6, o sea que a la función que nosotros encontremos desde el 6, puedes ponerle un valor de 6 y determinar el momento en 6 metros hasta los 7 metros. Cualquier rango de esos 6 a 7 metros, 6,5, 6,4, 6,6,
puedes ponerle un valor a esa función de esfuerzo interno ahí y obtener los momentos, ¿ya? Pero no es que yo tenga que declarar siempre un eje coordenado de aquí para acá de nuevamente, ¿ya? Y hacer otro más de acá, y entonces ahí el X en realidad valdría, aquí tengo un 0 nuevamente, entonces sería de 0 hasta 1, porque aquí valía 1 metro por allá, esta de acá, aquí, 0 hasta 1, ¿ya? Siempre eje coordenado parte de acá, pero la validez de tu ecuación, o la validez de tu función de momento, es válida entre ese rango donde se movía la singularidad, ¿ya? Ya. ¿Vale? Ya, entonces, teníamos nuestro DCL, teníamos nuestra carga aplicada, teníamos la distancia entre estos dos 6, siempre pongo validez, o sea, no validez, sino que el X coordenado siempre parte de un punto, pero no hay que confundir, como lo que hablábamos recién, que la validez de nuestra función que nosotros determinemos ahora va a ser para la X que está entre 6 y 7, es como cuando ustedes son expertos en cálculo. Lo que estamos haciendo es cuando ustedes ponían una función f de x y ustedes le ponían una función por tramo. Que ahí me cargaba, pero ponían una función por tramo. Te decían x más 3 es igual a, no sé, ahí. Después tenían que x cuadrado más 5 es igual a un y. Y te decían que esto para la x mayor es a 5, esto para la x menor es que 5. Y ustedes hacían graficar estas funciones. ¿Se acuerdan? En cálculo, ustedes tienen funciones por tramo y te las hacían graficar. Lo mismo tengo que hacer acá. Hay una función por tramo para una parte que es del 0 hasta el 6. ¿Ya? Y después del 6 hasta el 7 tengo otra función por tramo. No, eso es lo que hago. Matemáticamente es eso. ¿Ya? Pero ustedes graficaban con un solo eje X e Y. Entonces funciona una función recta y una función parabólica quizás en un tramo. Entonces válido desde este punto hasta este punto, no sé, 0 hasta 5 metros. Y de 5 metros para arriba era la parabólica, ¿cierto? Para allá. Entonces, validez para esa es esa y validez para esa es esa, pero tu eje de origen siempre es el mismo, para hacer la analogía con matemática que tanto les gusta. Por algo están estudiando ingeniería. Pero esto es más entretenido porque es una matemática aplicada. Ya, volvamos, no nos desenfoquemos. Ya, entonces una vez que yo tengo definido el rango de validez, que puse mi SL con todas mis cargas, elegí un lado, izquierdo o derecho a mi estructura, le pongo los esfuerzos internos externos y tengo toda mi información para poder generar los brazos, que son las distancias, lo que hago es condición de equilibrio nuevamente. Sumatoria de fuerza en X igual a 0 y vamos cantando. N nuevamente es igual a 0 porque no tengo ninguna otra fuerza más, ¿cierto? Que esté siendo aplicada en X. Sumatoria de fuerza en Y igual 0. Y veamos qué pasa en Y igual 0. Más 14,3. Menos la gamba que está ahí. Menos el V. Y eso igual 0. Entonces aquí yo puedo despejar mi amigo B, el cortante, ¿cierto? Lo paso por otro lado como sumando, me queda menos 100 más 14,3. Y eso es menos 85,7. Ahora, ¿qué me queda? Sumatoria de momento siempre con respecto al punto P que está ahí. Punto P es igual a 0. ¿Y qué tenemos? Aquí me faltan fichitas. Y hago momento con respecto al punto P. Más M siempre suma más M, o sea, siempre tengo que ponerlo. ¿Sí? Más M. Esa fuerza de 100 me produce un momento con respecto a ese punto. Sí, línea de acción de la fuerza. Distancia sería esa distancia. Ah, esa distancia es el brazo. Ya, o sea, 100 por el brazo que es esa distancia. Y esa distancia la tenemos, no propiamente tal, pero aquí la podemos sacar. Es esa distancia, ¿cierto? Esa distancia del brazo es esa distancia. Y esa distancia es X, la distancia completa menos 6 me daría esa. Entonces esta es X menos 6, ¿no es cierto? Geométricamente, si le resto a esta distancia, este pedazo de distancia que tengo acá, me quedo con eso. ¿Sí? Entonces ahí tengo el brazo. 100 por esa distancia, que es el brazo, que sería X menos 6. Positivo o negativo me hace girar sentido antihorario a mi estructura, entonces positivo. Perfecto. Sigamos avanzando. Después sigo avanzando, me encuentro con la fuerza de 14,3. 14,3 sí me produce un momento. Entonces va a ser los 14,3 por el brazo, y el brazo va a ser esta distancia, desde esa hasta esa, y la distancia de esa hasta esa es X. Entonces viene el X como brazo. Positivo o negativo me hace rotar así mi estructura, cierto sentido horario, entonces negativa.
Ninguna otra fuerza más que me produzca un momento con respecto al punto P, entonces lo cierro con S igual a 0. Entonces ustedes pueden despejar M desde acá. Despejemos M y desarrollemos hasta acá. Más 100x, bueno, pasaría al otro lado como menos 100x y está más 14,3. Entonces sería 100 menos 14,3 son 85,7. ¿Ya? Y esto pasaría como negativo. Entonces menos 85,7x. ¿Ya? Y tengo 100 por 6, sería menos 600. Y para otro lado pasa como más 600. Y este es kilogramo metro. ¿Cierto? Porque estamos trabajando en unidad de kilogramos por metro. Por si acaso. No sé si en la anterior la puse. Si no la puse, me tiran la oreja. Y tenemos la de momento. Déjenme calcular algo para poder revisar rápidamente. Después les enseño a revisar. 85,7. Sí, está bien. Ya. Ok. ¿Claro hasta aquí? Yo sí, profe. Perfecto. Ya. Sigamos. Fíjense que tenemos entonces. Ya tenemos las funciones. Pues. Tenemos las funciones para nuestro corte 1,1 y nuestro corte 2,2. Entonces tenemos todas las funciones listas. ¿Ya? Y lo que es bueno hacer después es hacer un resumen. ¿Ya? Un resumen de esto, una tabla de resumen. La tabla de resumen está acá más abajo porque está resuelto como diapositiva tomado acá, si lo quieren ver como diapositiva. Ya, y nuestra tabla de resumen, ¿qué es lo que pongo? Voy a saltar un poquito de lo que ya estábamos haciendo, hermano. El esfuerzo interno axial, que nos dio que de 0 a 6, vamos a ver. Pongo mi rango de validez, ¿cierto? Fijémonos en el eje axial, que sería el corte 1,1. Para 0 a 6, el esfuerzo axial varía a 0. ¿Ya? El cortante valía 14,3 y el momento vale 14,3 por X. Ya, vamos para allá. Entonces, cuando yo hago mi resumen, fíjense, mi rango yo coloco mi esfuerzo, mi rango de validez en esta tabla de resumen y me dice, mi axial de 0 hasta 6 metros era 0. Mi cortante, recuerden del anterior, vale 14,3 kilogramos. Y el momento en X vale 14,3 por X. Y eso es lo que nos dio para el rango de validez entre 0 y 6. Después, entre el rango de validez de 6 a 7, vamos a verlo, que es el último que hicimos. Entre 6 y 7. Entre 6 y 7 tenía este de acá, perdón, este de acá, entre 6 y 7, ¿cierto? Y me dio que axial vale 0, el cortante es menos 85,7 y el momento es menos 85,7 por X más 600. Y esto es válido para la X que se mueve entre 6 y 7. Entonces yo hago mi tabla resumen, ¿cierto? De la parte de acá. Veo mi otra columna. Entonces para el rango valía entre 6 y 7, el axial vale 0, el cortante vale menos 87,7, el momento vale menos 85,7 por X más 600, ¿ya? Y aquí tengo mi tabla resumen, ¿ya? Y aquí tengo mi tabla resumen. ¿Para qué me sirve mi tabla resumen? Porque a veces tengo muchos cortes. Cuando tengo muchos cortes, es difícil ir buscando para atrás cuál es la función válida en cada uno de los puntos para poder ir graficando. Cuando tengo 5 o 6 cortes, es mejor tener esta tabla para poder graficar después. ¿Ya? Ahora nos vamos a saltar rápidamente, ¿ya? A los esfuerzos internos como diagrama. Fíjense que ya tengo las funciones, ¿ya? Pero las funciones me sirven para obtener los diagramas, ¿ya? Los diagramas de esfuerzo interno. Entonces vamos a ver, ¿cómo se obtienen los diagramas? ¿Ya? Yo dibujo mi viga con todas las cargas aplicadas. Si quieren lo hacemos a mano. Hagámoslo a mano. Y después lo ven más abajo, más bonito. Aquí es para que puedan seguir esto acá. Dibujemos esto a manopla. Y les queda más información para que sepan cómo hacerlo. Entonces lo que yo hago, cuando voy a ver mis diagramas, esfuerzos internos, ¿ya? Dibujo mi viga, dibujan su viga, ponen todas las cargas que estén aplicándose a su viga, ¿ya? Y en este caso teníamos las cargas de las reacciones que eran, las determinamos, 14,3, 85,7 y la carga de 100. 14,3, 14,3, 85,7
14,7 kilogramos y la fuerza decían que estaba aplicada acá. Van a poner la distancia, que ustedes sabían que esta valía 6 metros y esta valía 1 metro, ¿ya? Después van a tirar unas líneas hacia abajo, ¿ya? Para irse ordenando. Van a tirar una línea hacia abajo donde hayan fuerza o cambio de fuerza también, ojalá. Y acá hacia abajo para poder ir haciendo los diagramas, ¿ya? Ustedes saben que de aquí para acá yo definí mi X, ¿ya? Entonces yo puedo graficar acá, ya vamos a graficar las fuerzas axiales. Entonces yo hago un eje coordenado, ¿ya? Que va a ser de aquí a acá. Entonces para acá son las distancias X. Entonces mi X, ¿ya? Y para arriba ya voy a tener mi eje, o sea, perdón, mi esfuerzo axial N. O sea, tengo un eje coordenado X, N. No es X e Y, sino X y N, ¿ya? Y eso es lo que yo grafico, una fuerza axial. Y grafiquemos la fuerza axial. ¿Cuánto vale la fuerza axial? Y aquí yo me fijo, de 0 hasta 6 metros, ¿cuánto vale mi fuerza axial? Entonces aquí me sirve mi tablita de resumen. La fuerza axial para el tramo, para este primer tramo, que es ese rango que tengo acá, de 0 a 6 metros, vale 0. Entonces no voy a graficar nada, porque vale 0 la fuerza axial, no tiene fuerza axial. De 6 a 7, que es este de acá, de 6 hasta 7 metros, tampoco vale nada. Entonces fuerza axial vale 0. ¿Ya? Y esta axial está en kilogramos, ¿ya? Luego, gráfico entonces, bueno, eso estaba fácil, ¿no es cierto? Otro eje X, ¿ya? Pero ahora grafico el corte B, que está expresado en kilogramos, ¿ya? Y tengo mi otro diagrama. Entonces veamos. El corte. Mire, fíjense, de 0 hasta 6, ¿cuánto vale? 14,3. Y para arriba es positivo. Es un eje, fíjense que es solamente un eje coordenado, X e Y, igual como se graficaría en eje Y. X e Y de cualquier función en cálculo 1. Ya, fíjense que de 0 a 6 vale 14,3, entonces vale 14,3. Entonces aquí vale 14,3. No le voy a poner kilogramos porque ya lo indiqué acá al lado. Pero después de 6 a 7, fíjense que tengo menos 85,7. Ah, y para abajo negativo, entonces aquí tengo menos 85,7 kilogramos. Y lo relleno nada más. Relleno toda la parte de acá y, bueno, relleno toda esa parte de acá. Y entonces este es el diagrama de corte. Y este de acá es el diagrama, ¿cierto?, de esfuerzo axial. Y ahora nos queda uno importante, que es el del momento, el que más me gusta. Lo mismo, defino X. El que más me gusta me queda más chueco, que está más abajo la tableta. Defino X, ya, y en el eje Y van a poner en realidad el momento, ¿cierto? Porque estoy definiendo el momento. Pero aquí viene una modificación. El momento no lo. Fíjense que el axial y el corte va positivo hacia arriba, igual como un eje coordenado X e Y. Pero el momento, ya nosotros por convenio lo usamos hacia abajo. El momento positivo va hacia abajo. ¿Ya? Entonces este es el momento y el momento está en kilogramos metros. Vamos a escribir acá. Ya vamos a ver el por qué los ingenieros decidieron que el momento positivo era hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué no se borra ahora? Ah, ya pasa lo de la otra vez. Después se ahorra. Kilogramos metros. ¿No es cierto? Y el positivo hacia abajo. Para acá es positivo. El corte es positivo hacia arriba. El axial es positivo hacia arriba. Pero el momento es hacia abajo. ¿Ya? Entonces grafiquemos el momento. De 0 hasta 6. Veamos. De 0 hasta 6 el momento es 14,3 por X. Y es una función lineal. Entonces yo la evalúo. Cuando una función lineal es fácil evaluarla porque la evalúo en el primer valor que tengo acá y en el segundo valor. Y con esos dos valores ya puedo saber inmediatamente cómo funciona mi recta. Eso es lo fácil de una recta. Entonces, 14,3 por X, o sea, 14,3 cuando el X vale 0, ¿cuánto me daría esa función acá? La validez de esa función es 14,3 por S. Vale 0, exacto. Entonces vale 0. Segundo punto para hacer mi recta, elijan siempre el punto final de la singularidad, más fácil. 14,3 por 6, que sería cuando X vale 6, o sea, estoy buscando el momento cuando vale en este punto acá, a los 6 metros. 14,3 por 6 me da 85,8 positivo. Entonces, como definí positivo para abajo, tengo ese punto de aquí. Entonces, mi momento lo junto.
es una recta. Y relleno. Y le pongo el valor máximo. 85,8. ¿Cierto? Ese nos dio aquí. Luego me queda el otro tramo, me queda este pedacito de acá, desde los 7 metros hasta los metros, ¿cierto? Perdón, desde los 6 metros hasta los 7 metros. Veamos. Y aquí desde los 6 hasta los 7 metros es válido este momento que tengo acá. Ya, y esta función de momento la evalúo. Y la evalúo en los extremos porque igual es, ¿cierto? Es una función lineal, entonces es fácil. Evaluemos en 6. Menos 85,7. Yo voy a poner calculadora menos 85,7 por x que vale 6 metros. Más 600 me da exactamente 85,8. Ya, o sea que me da el mismo punto de aquí, 85,8. Perfecto. Entonces, evaluemos ahora cuando vale 7 para ver el último punto de acá. Menos 85,7 por 7 más 6 gamba me da 0,1, o sea, casi 0. Pongámosle 0, que es por decimales, 0. Si lo evalúan, antes le va a dar 0. Rellenamos. Y tenemos el diagrama de momento. ¿Ya? Y está listo. Y así es para todos los ejercicios. Claro, hay unos con más complejidad o menos complejidad, ya dependiendo de cuántos cortes tenga que realizar y qué esfuerzo interno tenemos. Ahora, fíjense lo que tenemos importante, ¿ya? Que creo que estaba acá resumido, ¿ya? Pero fijémonos cómo nos dieron nuestros diagramas. Esfuerzo axial en mi viga, ¿bien? ¿Sufre esfuerzos axiales? No, para ninguno de los dos tramos, ni para ese ni para ese. O sea, mi viga no se está traccionando ni comprimiendo. ¿Ya? ¿Sufre esfuerzo de corte? Sí, 14,3 positivo. ¿Y qué quería decir un 14,3 positivo en cortante? Fijémonos lo que teníamos al principio, unos monitos que se movían. ¿Dónde estaban? Bueno, esos se movían, ese es un cortante, ¿cierto? Y cuando era positivo lo escribimos en algún punto, acá. Un cortante positivo, ya, hace que la parte izquierda se vaya para arriba y la derecha para abajo, ¿ya? Eso hace el cortante positivo. Cuando pase negativo, la parte izquierda va hacia abajo y la parte derecha va para arriba. O sea que hay un cambio en la dirección de las fuerzas que hacen el cortante. Físicamente eso va por un lado o el otro, pero el cortante es el mismo nivel de esfuerzo interno, así que da igual, ¿ya? Entonces tengo ese, 14,3 por el primer tramo y menos 85,7 por segundo. O sea, la fuerza cortante es mayor en este puntito de acá, en este tramo de acá. Ahora veamos que importa mucho es el momento en kilogramos metro. Fíjense en mi diagrama de momento. Lo primero es definir positivo hacia abajo, o sea, siempre es positivo, ¿sí? Se da vuelta, no es igual a lo otro, ¿cierto? Y fijémonos lo que pasa aquí. Mi diagrama momento, mi momento máximo en este punto de acá, y me dio 85,8 kilogramos por metro. Entonces, ¿de qué me sirven los diagramas momento? De obtener finalmente los esfuerzos internos máximos a los que puede estar expuesto a mi viga o mi estructura en general. ¿Ya? Imagínense que ahora le piden diseñar esta viga acá. ¿Y ustedes a dónde la van a diseñar la viga? ¿Dónde le van a poner más fierro? Le van a poner más fierro donde el momento flector sea máximo. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá, ustedes van a poner mayor cantidad de fierro en nuestra viga de hormigón, si es que tenemos una viga de hormigón. ¿Ya? Ahora, ¿por qué positivo? ¿Por qué los ingenieros dijeron que positivo era hacia abajo? Es porque imaginémonos nuestra viga, bien flexible a la vida. Nuestra viga bien flexible. Era esa, apoyo fijo, una carga de 100 acá. Imagínense que es muy flexible. Flexibilicémosla, es una viga de goma. Y yo le aplico 100 kilos con mi dedo para acá. ¿Cómo se va a formar la estructura? O miren mi cuaderno, que es bien flexible. Mírenme en el Teams. Ya, acá estoy. Es lo último que nos queda. Tengo mi viga. Ya, ahí lo voy a poner con un apoyo. Y voy a aplicar la carga. Miren, ¿cómo se deforma con una carga puntual? Prácticamente así, ¿no es cierto? Como un triángulo. ¿Ya? Imagínense la viga muy flexible. ¿Cómo se va a deformar la viga esta por flexión? ¿Cómo se va a deformar con esa carga de 100? Es así. Como una O sea, muy sonrisa, igual como flexible. lo que decían. Es como una sonrisa, ¿cierto? Pero como una carga puntual. Imagínense que esto es una goma bien elástica. Ya, le aplico esos 100 y se va a deformar de esta forma.
¿cierto? Se va a deformar y va a ser una sonrisa, exactamente. ¿Ya? Se deforma de esta forma. Y fíjense que esa forma, la que tiende los 100 kilos que le pusieron acá, fíjense que coincide con la forma de formación de la viga, ¿ya? Que es el rojo que tengo acá. Bueno, la voy a dibujar completita ahí, como está bien exagerada, pero así se deformaría con una carga puntual a una viga. Atiende al diagrama de momento, a la forma del diagrama de momento. Fíjense, la forma del diagrama de momento te da más o menos la deformada que va a tener nuestra viga o nuestra estructura. Entonces, por eso ellos dijeron, ya, el momento positivo para abajo, porque así coincide con la deformación que puede tener mi viga. ¿Ya? Ahora, fíjense en algo importante también. El momento positivo siempre tracciona la fibra inferior. Fíjense que el momento positivo es positivo en toda la viga, entonces va a traccionar una fibra inferior. Si ustedes agarran la última cara acá y le ponen una fibra acá abajo, la tracciona completa, pero en esta parte, aquí la tracciona más. ¿Por qué? Porque el momento flector es máximo, fíjense, la deformación es máxima por esa carga de 100. Entonces, en ese puntito donde está el 85,8, yo le tengo que poner más fierro a mi viga de hormigón en esa parte, porque el hormigón dijimos que no resistía tracción. Entonces yo voy y le pongo más fierro que resista la tracción ahí para que me tome los esfuerzos de tracción que se generan en esta viga. Arriba no importa porque el esfuerzo de compresión sí lo maneja bien el hormigón. Otras cosas importantes de acá, fíjense. Fijémonos en algo. El momento máximo donde el corte pega un salto y pasa por cero. ¿Sí o no? ¿Se fijan? El corte en este punto pasa por cero. Entonces inmediatamente el momento máximo. Entonces, grábense esa frase. El momento máximo cuando el corte pasa por la línea del cero. Pasa por cero. Y además hay otra conclusión. Entonces, si el corte es máximo, donde el cortante da cero, yo podría ver alguna derivación, ¿no? El cortante máximo donde esto es igual a cero y lo igual a cero. De una derivada, fíjense. ¿Qué pasa aquí? La derivada del momento, fíjense que derivemos el momento. ¿Cuánto sería la derivada de 14,3 por x? 14,3, ¿no es cierto? El x, 14,3. 14,3. Entonces la derivada del momento te da el corte. Inmediatamente. ¿Se fijan? La derivada del momento te da el corte. Al derivar, así ustedes comprueban después. Si está bueno el ejercicio, ustedes derivan el momento y les tiene que dar el corte. Si no les da, algo hice mal. Fíjense acá en el otro de acá. Qué interesante esta cuestión, porque fíjense, derivemos esta de acá, que es un poquito más grande, más compleja. Menos 85,7 por x más 600. La derivada de una constante es 0. La derivada de menos 85,7 por x, el x tiende a 1, ¿cierto? Porque se le resta al 1 que está arriba, se le resta 1 y queda x elevado a 0. Te da menos 85,7 y te da menos 85,7. O sea, la derivada del momento da la fuerza de corte. ¿Ya? Entonces pueden ir revisando esas cosas de ahí. Profe, ¿y ese ¿Ya? era el truco que usted nos decía adelante para comprobar? Eso es un truco para comprobar. En realidad es una cosa matemática que viene acá de donde pasa el cortante por cero. Pero bueno, eso es para comprobar. Y lo otro es que es fácil ver el corte. El corte, por ejemplo, el corte para comprobarlo es fácil. Yo les voy a enseñar a ver el corte rápidamente. ¿Ya? ¿Cómo yo podría determinar este diagrama de cortes al ojo? Entonces, con esta viga, viendo esta viga, lo pueden determinar al ojo. Miren. Vamos a notar acá. Voy a guardar esta viga acá. No sé si lo vieron con otro profesor, ¿Será quizás. por la carga puntual? Es por todas las cargas aplicadas en realidad. Pero saquemos esta viga que está acá. Y vamos, esto no va a quedar guardado, no importa. Ya el video. El que vio el video, cachó. El que no, perdió. Yo les voy a enseñar a ver el corte, pero así al tiro. Soy una persona. Bah, se hizo un círculo. No sé cómo se hizo un círculo perfecto. Una persona con perfecta. Pelo largo. Ustedes usan el pelo largo. Sí, bien. Me pongo a caminar por esto que es un puente. ¿Ya? Me pongo a caminar por el puente y voy acá y siento que me empujan con 14,3 kilos para arriba. Ah, chuta, me empujan con 14,3 kilos para arriba. Ah, ya, no se lo veo. 14,3 para arriba. Y me empujan para arriba con 14,3. Sigo caminando y me empujaron para arriba con 14,3. Sigo caminando por el puente y no siento nada porque no me hacen nada.
Pero sigo caminando acá y siento en este punto me empujan con 100 kilos para abajo. No quiere rayar, esperen que se pegó. No se reinició. Ah, pero se guardó. Guardar. Uf, qué miedo. Ya. Seguimos caminando por el puente entonces. Llego acá y me empujan de nuevo para abajo con 100 kilos. Entonces, 100 kilos para abajo. Entonces esto tiene que valer 100 kilos. ¿Ya? Y 100 kilos para abajo, si yo ya llevaba 14,3 para acá, ¿cuánto de diferencia tengo que tener para acá si me empujaron con 100 kilos para abajo? Son los 100 menos los 14,3 que estaba para arriba. Entonces, ¿cuánto salto para abajo? 100 menos 14,3, 85,7. Y después sigo para acá y no siento nada, no hay ninguna fuerza, no hay ninguna fuerza. Y fíjense en este punto. ¿Qué pasa en ese punto? Llego y me empujan para arriba con 85,7 y llego a 0. Entonces fíjense lo que armé. Mi diagrama de corte. El mismo diagrama de corte que habíamos calculado. Más 14,3 menos 85,7. Y lo puedo hacer así. Me empuja la fuerza, si no siento nada, sigo caminando normal. Me empujan por abajo, me tiro por abajo con lo que me digan ellos, con lo que me diga la fuerza. Sigo caminando hasta que me encuentro con la otra fuerza, me empuja. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo ir armando inmediatamente el diagrama de corte, ya haciéndolo así sin tener que realizar nada. Entonces esa es una particularidad del corte. Es súper fácil de verlo en realidad. ¿Ya? Ahora, fijémonos en una cosa importante dentro de esto, y con respecto a lo mismo que vimos acá. Fíjense que una fuerza puntual de 100 kilos me pega un salto de 100 kilos en mi diagrama, mi corte. Miren, 14,3, que yo sé que vale lo de acá, más los 85,7 que vale acá, o sea, la distancia de aquí a acá, ¿cuánto debe valer? 14,3 más 85,7, lo calculo y me da 100. O sea que ya una fuerza puntual aplicada o una fuerza aplicada me hacen inmediatamente hacer un salto en mi diagrama de corte con el valor del corte. ¿Ya? Ahora, si hubiese aplicado un momento, también me hace un salto de momento. ¿Ya? El momento aplicado me hace un salto en el momento. Una fuerza puntual aplicada me hace un salto en el corte. ¿Ya? Eso es importante. Otra cosa más, fijémonos acá. ¿Cuáles eran nuestras reacciones? Reacciones. Esta era nuestra viga. Creo que estaba hecha la viga al otro lado, ¿no? Sí, esta misma. Déjenme borrar lo que hicimos de acá. Esto. Chao con el chascón, chao con eso. Y ya estamos terminando. ¿Cuánto vale la reacción en este punto vertical? 14,3. ¿Cuánto vale en este punto? 85,7 y es vertical y vertical. Ya, ese vertical, fíjense que es perpendicular a la viga, o sea que es como un cortante, cortante. Y fíjense qué pasa con el diagrama de corte. En este punto, donde está la reacción, el valor de corte toma el mismo valor de la reacción vertical. Y el diagrama de corte de acá también toma el mismo valor de la reacción, 85,7. ¿Se dan cuenta? 85,7. Ah, bueno, aquí teníamos reacciones, 85,7. Toma el valor de la reacción. Los esfuerzos internos toman el valor de la reacción ya donde esté aplicada la reacción. Fíjense, menos 85,7, 85,7. 14,3, 14,3. El salto, 100. Y ya. Ahora, como teníamos un apoyo fijo y apoyo móvil acá, ¿teníamos reacción de momento? Momento de reacción acá. Una reacción de momento no, porque no había empotramiento, entonces no tenía. Entonces mi momento vale 0 aquí, mi momento vale 0 acá como reacción. Entonces por eso, como no tengo una restricción de reacción de momento acá, mi diagrama de momento vale 0 en ese punto, mi diagrama de 0 vale 0 en ese punto. Ya, un resumen de todo lo que dije está puesto acá, dentro de este de acá. Lo pueden leer nuevamente, pero es lo mismo que dije ahora. ¿Quedó claro el esfuerzo interno? Yo sí, profe, quedé clarito. Excelente. Repitan el ejercicio a mano, es facilito, es súper simple, pero tiene hartos conceptos detrás que pueden ir viendo. Por favor, mándenme un correo diciéndome si corremos toda la fecha o una semana. ¿Ya? Pónganse de acuerdo y me dicen eso. Nos vemos entonces mañana.
Las notas se las subo dentro del día a lo que pueda subirla a la plataforma. Profe, ¿Ya? ¿Mm? ¿qué porcentaje tienen las evaluaciones? ¿Están puestas? Sí. Prueba 1 un 25%, el taller 1 valía un 0,5% del total, la prueba 2 valía un 30% y la prueba 3 vale un 40%. Se exime con Ya. 4. Ya, perfecto. Eso es. Pero están en las diapos de la clase. La puedes subir en todo caso ahora. Ya. Bueno, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, que profe. igual. Chao, chao. Chao. Chao.